Para mí es muy importante exactamente poner en valor el puerto, porque primero que es parte intrínseca de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. O sea, que en algún momento se perdió, se alejó o se intentó invisibilizar, pero el puerto es parte identitaria de Bahía Blanca. Por eso hacemos hincapié en la idea de ciudad-puerto. Y porque la ciudad nació por el puerto de la misma manera que nació por tierra desde los primeros pertrechos que llegaron para la fortaleza protectora. Entonces, el puerto es identidad bahiense 100%. Y a partir de allí es un polo de desarrollo, que eso es lo otro muy importante que hay que plantear. Porque es historia, pero es presente y futuro. Parece un análisis filosófico, pero es muy presente y muy real. El desarrollo que tiene el puerto de Bahía Blanca en este momento y la proyección de futuro inmediato que tiene con inversiones muy importantes vinculadas a Vaca Muerta, vinculadas al desarrollo del petróleo y el gas, y también al crecimiento que sigue teniendo la producción granaria y la exportación de granos en el puerto de Bahía Blanca, tiene un impacto muy significativo en la economía local y regional. Y también, por supuesto, un eslabón muy importante en la cadena de exportaciones de oil y gas que tiene un impacto nacional. Con lo cual, insisto, el puerto, y de hecho lo digo reiteradas veces, que el puerto de Bahía Blanca es el puerto más importante de la Argentina, no solo por su historia, sino por su presente y por su proyección de crecimiento. Vos sabés que siempre lo digo, cuando tengo oportunidad, de decir, ¿cómo me hubiera gustado que este país tuviera la misma política que tuvo el consorcio del puerto? ¿En qué sentido? Como política de Estado. ¿Por qué? Porque hubo un vecino que sabía, que trabajaba en la AGP vieja, que era José Egidio Conte, que tuvo una idea, porque decía él, siempre me decía, caminando por Guay, la plata pasa por acá y se va por otro lado, acá no se vuelca absolutamente nada, y no crecemos, y no crecemos. Cuando se arma el consorcio del puerto, aquella idea de José Egidio Conte, cada uno de los presidentes del puerto, cada uno con su impronta, lo hizo crecer y lo hizo crecer y lo hizo crecer. Y aquel puerto que exportaba fruta y que exportaba solo cereal, hoy exporta un montón de cosas. Sí, datos, muy importante eso. No solo el presidente, te voy a decir algo, directorio. Perdón que te corrija esto. No, perfecto. Pero uno a veces en la pasión se olvida. Por eso es importante que vos digas cómo funciona. Claro, porque la verdad que en la mesa directorio, que no es una mesa de asesor al presidente, en la mesa directorio toma las decisiones de hacia dónde se invierte, qué se invierte, hacia dónde se desarrolla el puerto, lo toma una mesa directorio que yo tengo el orgullo de presidir, pero además son 9 sillas, o sea, 8 sillas más, en la cual está el sector trabajador, el sector privado, el municipio, y yo personalmente represento la provincia de Buenos Aires. Yo soy funcionario nombrado por el gobernador, que le da una impronta a la presidencia, una visión de la provincia, pero decide un directorio que tiene una visión público-privada, que también eso es parte del secreto, porque además además decide, entonces te obliga a sentarte y a decidir y a consensuar los temas, porque si no, y eso sí es un secreto que el puerto ha logrado destrabar, porque no es tampoco tan habitual que vos te logres sentar en una mesa donde distintas visiones puedan consensuar un objetivo, una política a mediano y largo plazo, que es lo que el puerto, como vos decís, ha podido trazar. Y lo ha podido hacer además desde lo local, que esa es ese desafío que Egidio Conte planteaba, y todo un grupo de diferentes sectores públicos y privados planteaban en aquel momento, hace 32 años atrás, que era poder gobernarse, o sea, poder dirigir los destinos del puerto desde Bahía Blanca. Eso, la autonomía es lo que es la realmente importante que hay que defender en los puertos como este, donde decidimos cuál es nuestro desafío, cómo los afrontamos y hacia dónde crecemos, lo decidimos desde Bahía Blanca, cuando muchas veces, vos lo sabés bien, definiciones de lo local se terminan tomando a 700 o 1000 kilómetros de distancia de Bahía Blanca. Entonces, la posibilidad extraordinaria que tiene el puerto de autogobernarse, de dictarse sus normas, de decidir hacia dónde crece, es muy, muy importante. Y en esto te tiro algunos datos de lo que vos decías. El puerto hace 32 años atrás exportaba 10, 12 millones de toneladas. Hoy, el año pasado, exportamos 35.7, o sea, casi triplicamos lo que hace 32 años atrás. Había 5 terminales portuarias, hoy hay 12 terminales portuarias.
el puerto ocupaba 70 hectáreas, hoy ocupa 300. En aquel momento el total del puerto eran 300 hectáreas, hoy hay 1.500 hectáreas para seguir creciendo. Entonces, el puerto A, en los últimos 32 años de vida del consorcio, ha crecido más que los anteriores 100 años, 80, 70 años. Digo, el puerto tiene, desde que el puerto creado por los ingleses, tendrá unos 100 años más o menos. Por eso yo marco la importancia de un puerto que ha sabido administrarse de lo local con una visión público-privada y además otorgando, generando una visión a mediano y largo plazo que se sostuvo en el tiempo a pesar de los cambios de presidentes o directores. Exactamente, son 141 años. Voy a tomar el nacimiento de Guay, 1885, cuando extendieron el ferrocarril hasta el puerto. Por estudio periodístico, por lo que uno aprende periodísticamente, porque nací y me crié ahí, en estos momentos se está decidiendo, por ejemplo, la licitación de la hidrovía. Y yo veo que ellos tienen que llegar a 42 pies de calado para los grandes buques, y hablan del río Paraguay-Paraná, pero la realidad es que cuando ellos tienen problema con el río, tienen que venir a completar carga a Ingeniero Guay. O sea, es una línea importante, pero hay que destacarlo, que el calado del puerto de Ingeniero Guay. Por supuesto que una de las características, yo siempre planteo que el puerto tiene como tres columnas principales, tres pilotes principales. Uno tiene que ver con justamente las cuestiones naturales. El puerto es naturalmente profundo, aunque después se decidieron como profundizar a 50 pies para tener mayor calado, pero el estuario permite mantener esa profundidad con un mantenimiento anual, pero se permite, y eso ha generado claramente una oportunidad para seguir creciendo en lo que tiene que ver con la exportación de cereales. Mirá, yo te voy a dar un dato. Por supuesto que nosotros el año pasado batimos récord, y yo siempre planteo que el récord es un dato que es aislado, que no significa mucho, que hay que ponerlo en contexto. Entonces, el año pasado batimos récord de exportación, este año nos vamos a volver a batir el récord de exportación. ¿Qué implica eso? Que hay una curva de crecimiento que se va marcando, que no es solamente un dato aislado. Y esto también incluye, no solo lo del gas, sino que incluye justamente cereales. Y te voy a dar el otro dato importante, que el año pasado batimos el récord del 2022 que se había batido otro récord. ¿Qué pasó en 2022? Una bajante del Paraná. Poca agua en el río hizo que los grandes buques tengan que venir a Bahía Blanca. Entonces nosotros exportamos más. En ese momento era un dato aislado, pero que el puerto supo aprovechar. ¿Por qué? Porque le demostramos a los sectores productivos, cerealeros, exportadores, que el puerto podía recibir más cereal y exportar mayor volúmenes con la misma calidad de los servicios, con la misma eficiencia. Entonces, tomamos un dato aislado que fue la bajante extraordinaria del Paraná el 22, batimos un récord y ese récord lo tomamos para demostrar que podíamos seguir creciendo. El año pasado batimos ese récord del 22 sin bajante del Paraná. O sea, con crecimiento real del puerto, no con un elemento exógeno que nos trajo un beneficio, sino crecimiento real que este año vamos a volver a batir. Que ya todo lo que va a este cuatrimestre, de estos primeros meses, ya batimos el récord del año pasado y venimos en real crecimiento como en una rama de cereales, exportación de cereal, que uno dice, pero ¿podemos seguir creciendo en el puerto cerealero? Sí, aún en esa materia seguimos creciendo, y esto también tiene que ver con, insisto, la visión de aquel momento, las características naturales y la visión de aquel momento del dragado de profundización, y después la inversión privada, que eso es el otro clave. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber inversión pública para que pueda desarrollarse un país y para generar las condiciones para que llegue la inversión privada. En el 2023 hubo un temporal realmente tipo tornado específico, el primero de los dos, que realmente totalmente fuera de lugar, digo, en relación a lo que había pasado desde el punto de vista climático en la zona de la Bahía Blanca. Indudablemente el puerto fue el frente de la casa donde recibieron el impacto. ¿Se terminaron de recuperar del todo? Bueno, la del viento fue la tormenta que más afectó, sin duda de dudas. Pegó primero en sí, el puerto. Y muy fuerte, y en dos veces, que fue un pueblo que más se vio, que fueron dos momentos donde la tormenta fue tremenda. Y
que realmente de casualidad no tuvimos que sufrir en el puerto víctimas fatales, pero empleados del consorcio me contaron lo que vivieron los que estaban. Por eso, tremendo. He escuchado las anécdotas de los prefecturianos que estaban en su puesto de guardia, los de seguridad privada que están en su lugar. Cuando la segunda tormenta, unos pescadores e inclusive gente del CONICET, del IADO, habían ido a revisar las amarras como corresponde, habían ido a revisar las amarras de las embarcaciones, y se agarran al segundo frente de tormenta, en el pleno lugar, con las chapas de viterra de los galpones volándose. O sea, realmente fue tremendo. Y la verdad que en gran parte sí, el puerto pudo recuperarse. El puerto siguió operativo, 48 horas después estaba operativo. A pesar de todo eso, el puerto siguió trabajando. Y el sector privado, que fue muy golpeado en lo que tiene las estructuras, fue recuperándose durante un tiempo. A nosotros nos falta, que estamos en una definición, tiene que ver con la adquisición de grúas del sitio 5, que se cayeron, yo te recuerdo, las 2 grúas, no una, las 2. Ahí pegó muy fuerte sobre el sitio 5, había un buque amarrado que tuvo que cortar amarras. De hecho se tuvo que salir, todavía no había logrado desamarrar y se retira llevándose puesta una de las amarras. Digo, para entender la magnitud de lo que fue tan imprevisto, además la magnitud de el primer frente de tormenta, que el buque amarrado no lo habían soltado el buque, tuvieron que salir de emergencia. Así que sí, en términos generales el puerto se pudo recuperar, y todos los sectores privados, que los hilos que se volaron pudieron reconstruirse y están operativos.